De hecho, mi sugerencia sería para la mayoría de los padres que aunque no tengamos de pronto sospecha de algún trastorno o de algún problema en la escuela, hiciéramos una evaluación. ¿Por qué? Porque de todas formas esto nos va a dar luz acerca de cómo podemos orientar de mejor manera a nuestros hijos y cómo podemos potencializar su aprendizaje. En algunos casos, pero generalmente tenemos la idea de que los niños van a presentar estos trastornos desde etapas muy tempranas, pero hay trastornos que son muy, muy funcionales y entonces el niño a lo mejor no es que repruebe, pero pues ahí va avanzando y como papás pensamos, es que le tiene que echar más ganas, es que se tiene que esforzar más, es que no reprueba, pues no va a tener un trastorno de aprendizaje porque no reprueba en la escuela. Pasa a duras penas, pero pasa, ¿no? La cuestión con estos problemas de aprendizaje es que conforme la demanda aumenta, va a rebasar el sistema. A lo mejor en primero de primaria no tuvo problemas, a lo mejor en segundo empieza a tener algún problema y no se va a manifestar claramente hasta tercero de primaria, donde ya va el niño a tener más dificultades. Si hubiéramos hecho a lo mejor una valoración desde primero, pues nos hubiéramos podido ahorrar un camino de sufrimiento que este niño tuvo, en el que estuvo en la escuela, en el que se sintió poco exitoso, en el que se daba cuenta que sus compañeritos aprendían mejor que él, porque además estos niños tienen un intelecto normal y se dan cuenta que no están logrando lo mismo que sus compañeros. Entonces imagínate la frustración de un pequeño que se esforzó, se quemó las pestañas estudiando y sacó un 6 y voltea a ver al lado a Juanito que llega y le dice, no, pues yo ni estudié, ni abrí mi cuaderno, y a veces ni le pongo atención a la maestra y saca un 9. Entonces él, ¿por qué logra esto y yo no? O sea, esto es muy frustrante y son niños que de hecho a largo plazo empiezan a tener dificultades emocionales, empiezan a tener un gran rechazo a la escuela porque es un lugar donde ellos se sienten muy frustrados, donde no se sienten exitosos y es muy común que estos niños abandonen la escuela en cuanto puedan, ¿no? Ya terminé la secundaria, sale bye, ya no es obligatorio lo demás. ¿Por qué? Porque no nos gusta estar en lugares donde no nos sentimos bien y para estos niños generalmente la escuela es un lugar donde no se sienten bien. Entonces es importante romper como esta negación o estos prejuicios que tenemos de acudir al psicólogo, de llevar a mi hijo a que lo evalúen. ¿Quiénes son candidatos a evaluación? Pues sí, primero los que ya vimos que tienen alguna dificultad, que a lo mejor no están teniendo facilidad para aprender algo. Pero yo les diría a los papás que todos los niños deberían de acudir. Parte de la estimulación también tiene que ver con presentar una situación y una demanda. Un niño va a aprender a hablar siempre y cuando tenga la necesidad de hablar. Y aquí otro ejemplo muy claro es cuando las mamás le adivinan todo a los bebés. Está el niño, ya, esto, ¿y qué quieres? Y el niño nunca ve la necesidad de decirle a la mamá, agua, quiero agua. Entonces es ahí la necesidad. Cuando yo le presento a mi hijo la necesidad de que diga algo, de que hable, de que se exprese correctamente, él va a tener que hacerlo. Y eso también es estimulación. Entonces, a veces la estimulación no va a requerir como de grandes materiales, de espacios especiales, de gente entrenada. Es simplemente presentarle a nuestros hijos circunstancias que los ayuden a desarrollarse de mejor manera. Desde pedirle recoge tu cuarto, ordénalo, puede ser estimulación, porque le estamos pidiendo que resuelva un problema. Cuando él me dice, ¿qué quieres? Necesito que me diga. Si tú no hablas, yo no te entiendo. Eso también es estimulación. Y eso que dices es muy valioso porque muchos adultos piensan que los niños son como seres desvalidos y que se les tiene que hacer todo y que no pueden resolver nada por sí mismos. Esto es un grave error. A los niños primero hay que hablarles como si fueran un adulto. O sea, tampoco vas a usar palabras muy elaboradas ni técnicas de tu área de experiencia, ¿no? Pero sí hablarles como si fueran una persona sin tonos, sin nada. Hablarle normal y a veces describirle un poco lo que estás haciendo. Y segundo, intentar no resolverles todo. Sí, cuando ves que el niño de verdad no lo puede resolver, es que tiene que alcanzar algo hasta arriba de la alacena y no lo va a alcanzar sin ponerse en peligro, pues sí voy yo y se lo entrego, ¿no? Pero si ves que el niño lo puede resolver sin ponerse en peligro, déjalo que lo resuelva, que busque la manera de hacerlo. Porque muchas veces como adulto lo que, no, que no se esfuerce, que no lo haga, nos da miedo que le pase algo, ¿no? Yo, por ejemplo, en el parque, cuando llevaba a mi hijo al parque a que jugara, veía mamás que no dejaban que sus hijos subieran la escalera así de manos. Y eran niños de 5 o 6 años y no sabían subir una escalera de manos. Y puede parecer algo insignificante, pero esto implica que el niño no ha desarrollado adecuadamente su motricidad gruesa, que no tiene el adecuado tono muscular.
y que además no va a tolerar la frustración cuando se tiene que esforzar a algo. Entonces, a cosas tan simples como dejar que el niño suba una escalera de barandales puede ayudarlo a desarrollar muchos procesos. Y nosotros muchas veces como adultos, ay no, ¿para qué? Mejor yo lo agarro, lo cargo y lo subo. Y ya. Pero en este proceso le quité a mi hijo toda esa posibilidad de desarrollar, de investigar el mundo, de saber cómo funciona la escalera, de ver qué movimientos tiene que hacer, de desarrollar su psicomotricidad gruesa, su tono muscular, y a lo mejor se va a caer. Y entonces él va a aprender por qué se tiene que agarrar fuerte y por qué tiene que subir. Y eso también es un aprendizaje. De pronto también tenemos esta idea, no hay que dejar que se caigan, no hay que dejar que se enfermen. Ellos se van a desarrollar de mejor manera y de vez en cuando se van a caer, se van a raspar y les va a doler. Y tenemos que enseñarles a soportar ese dolor y esa frustración de que las cosas no salieron como resultado. Eso también es estimulación y les está enseñando a conocer su propio cuerpo y sus propios límites. Pues bueno, primero, no hay que tener miedo a pedir ayuda. Creo que ese es uno de los principales puntos. A veces desde ir a una conferencia sentimos que, ay, no, ¿para qué yo? Nos da como este miedo que nos digan algo en lo que nos hemos estado equivocando, o que no hemos estado haciendo bien, o que tenemos un área de oportunidad. No hay que tener miedo. Ser papás, pues es una tarea bastante aterradora, bastante complicada, de tiempo completo, y es importante aprender a pedir ayuda, quitarnos este orgullo de pensar o de creer que yo estoy haciéndolo todo bien y que no me equivoco como padre, porque a veces sí lo estamos haciendo, nos estamos equivocando y necesitamos a alguien externo que nos diga, pues mira, en esto puedes mejorar o esto no es lo más adecuado. Estas conferencias que brindamos a la comunidad precisamente las hacemos con mucho cariño, con la intención de brindarles temas que nos hemos dado cuenta de alguna manera necesitan difundirse con mayor intensidad en las personas. Que a lo mejor sí puedo atender a 20 o 30 en el consultorio, pero a lo mejor con una conferencia puedo llegar a 100 a 200 personas en un rato y orientarlos para que vayan a conseguir la ayuda que necesitan. Entonces, mi sugerencia es esa. Primero, no tengan miedo a pedir ayuda, no tengan miedo a ir a una conferencia. A lo mejor escuchas algo que necesitas. A lo mejor sales de la conferencia y dices, hago todo bien, soy perfecto. No lo sé, pero no tengas miedo de ir. No tengas miedo de aceptar a lo mejor que te estás equivocando. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días o noches, dependiendo del horario que nos hagan el enorme y grandísimo honor de estar con nosotros. Sara Rodríguez con ustedes. ¿Y qué creen? El día de hoy estamos con otra grandísima e estupenda sorpresa. Así es como últimamente hemos estado retomando un poquito de todo esto que es las conferencias que Iscaldi nos va a proporcionar próximamente. Ya saben que es el del 9 al 14 de octubre. Y estamos teniendo un acercamiento con algunos de los conferencistas que van a estar dentro de este gran evento. Y estamos acercándonos para conocerlos un poquito más, que nos platiquen pues, de todo este mundo que ellos pues viven día con día. El día de hoy estamos, lo voy a decir pausadamente porque su currículum es bastante extenso. A ver, vamos. Es el maestro Alejandro Lira, es licenciado en psicología, tiene una maestría en neuropsicología clínica, está estudiando un diplomado, o tiene un diplomado, si no mal recuerdo, ok, en neurociencias de la conducta. Y No, es un doctorado, estoy estudiando perdón. el doctorado en neurociencias de la conducta. Exactamente, ahí está. Y bueno, lo del diplomado también en la conducta, mejor dígalo usted, licenciado, porque no la vaya yo a regar. Es un diplomado en psicoterapia cognitivo-conductual aplicada a trastornos en la infancia. Eso que dijo. Muy bien, doctor, muy buenas tardes. Ay, a todo el mundo le digo doctor, pero bueno, licenciado, dígame cómo quiere que le diga. Muchas gracias por este pequeño espacio, de verdad. Y pues bueno, me gustaría muchísimo que después empezáramos con esta parte de que lo conociéramos un poquitito. ¿Quién es Alejandro? ¿Por qué le llamó la atención estudiar todo este mundo de la psicología y demás? Me gustaría muchísimo que empezáramos con esto. Pues bueno, como ya dijiste, soy Alejandro Lira, soy psicólogo desde
pues que era muy joven, me interesaba acerca de estos temas relacionados con la mente de las personas, por qué las personas actúan de cierta forma, por qué hay personas pues que pueden llegar a tener ciertas, a lo mejor enfermedades o ciertos problemas relacionados más bien con su propia mente que con algún malestar físico. Ya cuando estaba en la carrera, pues una de las primeras materias que tenemos los psicólogos es generalmente conocida como bases biológicas del comportamiento, bases biológicas de la conducta, ¿no? Que básicamente vemos un poco acerca de esta relación entre el cerebro y nuestra conducta. Y pues desde ahí me empezó a generar una gran curiosidad y gusto, más por este tema acerca del cerebro y nuestra conducta que por pues otras cuestiones un poco más subjetivas, que no les quito valor, pero a mí me gustó pues otra área, ¿no? Que es más relacionada con la ciencia. Es por eso que decido estudiar neuropsicología clínica cuando termino la carrera, que es la maestría en la UNAM. Y pues bueno, ya eso tiene algunos años. Siempre tuve como este deseo de estudiar y continuar estudiando. Cuando eres psicólogo, una parte muy importante es continuar preparándote. La mente humana pues es algo que está en constante movimiento y crecimiento y va muy en relación a cuestiones sociales y culturales que también están en movimiento. Entonces no nos podemos quedar estáticos pensando, ay, como estudié la carrera hace algunos años, pues sigo sabiéndolo todo, ¿no? Al contrario, las cosas van cambiando y nosotros tenemos que ir evolucionando junto con la sociedad y junto con el mundo. Entonces es importante mantener pues esta actualización. Antes de estudiar o de ingresar al doctorado, estudié este diplomado en psicoterapia cognitivo-conductual y bueno, es como neuropsicólogo clínico, yo me he enfocado más bien al tratamiento de niños, evaluación y tratamiento de niños con algunos trastornos del neurodesarrollo. Que eso suena muy feo y muy grave, ¿no? Suena de pronto como si estuviéramos desahuciando a alguien, Sí, de hecho pero sí. no es tan feo, ¿no? Es algo cuando hablamos a lo mejor de un TDA, que es trastorno por déficit de atención, una dislexia, discalculia, niños que tienen dificultades para aprender en la escuela y cuestiones similares. Sí hay otras cosas un poco más graves, pero estos son lo que generalmente tratamos porque estadísticamente es más común, ¿no? Y parte de estos trastornos conlleva generalmente algunas cuestiones conductuales que también hay que atender. Y a veces, pues, desde la perspectiva de la neuropsicología nos podemos quedar un poco cortos en el tratamiento de esta parte conductual. Y es por eso que, pues, estudio esta parte del diplomado en psicoterapia cognitivo-conductual, ¿no? También para, pues, tener más herramientas para ayudar a estos niños y principalmente a sus familias también a apoyarlos. Para las personas que no lo sepan y que están del otro lado, ¿cuál es la diferencia de un psicoterapeuta, un psicólogo, a un neuropsicólogo clínico? Bueno, el psicoterapeuta va a atender los aspectos emocionales de la persona, eh, que son bastante importantes. Va a atender estos trastornos más bien relacionados con su mundo interno, con sus emociones. Mientras que el neuropsicólogo va a atender estos trastornos que se relacionan más con el funcionamiento de su cerebro. Por ejemplo, un niño que no está logrando aprender a leer y escribir, a veces es por una cuestión emocional, se resuelve la situación emocional y puede ya continuar con su aprendizaje. En ocasiones no es porque tenga un problema emocional, es porque su cerebrito no está logrando aprender a hacer algo que tendría que aprender a hacer por sí mismo. Y entonces hay que apoyarlo a enseñarle de otras formas a que logre estos aprendizajes que son necesarios. También, por ejemplo, en otros trastornos como el déficit de atención, de manera básica, pues vamos a tener un problema de atención. Entonces hay que buscar la manera de que estos procesos cognitivos o mentales del niño pues se desarrollen de mejor manera para que los problemas que pueda presentar en la escuela y en su vida diaria sean menos de los que está presentando, ¿no? Y pueda tener una vida más funcional e independiente. O sea que cualquier, bueno, no cualquier, sino más bien un papá que ahorita en estos momentos que está escuchando esta conversación, esta plática, si tiene a lo mejor algún niño con algún tipo de, que sea a lo mejor muy berrinchudo, por así decirlo, una palabra muy coloquial, podría ser, o bueno, a lo mejor y tal vez que tenga muchos problemas en la escuela porque el niño a lo mejor y no me gusta usar esta palabra, nomás no, por más que le dices, no le entran las palabras ni las letras ni nada.
Esto puede ser porque tiene algún tipo de trastorno y hay que, ahora sí que encaminarlo hacia un especialista como usted. Mira, las dos situaciones que presentas son muy valiosas, porque si lo analizáramos desde una perspectiva a lo mejor psicoterapéutica, pues se podría pensar que hay alguna cuestión emocional que esté impidiendo que el niño aprenda o que el niño controle sus berrinches. Desde la neuropsicología, también podríamos darle una explicación. No es una relación causal, no es que te diga, sí, es que si no está aprendiendo, seguramente tiene un trastorno. Puede ser también una cuestión emocional, puede ser una cuestión de dinámica familiar, estimulación, pueden ser diferentes situaciones. Yo te diría que en estos dos casos que tú me planteas, eh, sí sería necesario realizarle una valoración neuropsicológica, una evaluación. Esto nos va a encaminar para saber si es un problema emocional o si es un problema cognitivo. De hecho, mi sugerencia sería para la mayoría de los padres que aunque no tengamos de pronto sospecha de algún trastorno o de algún problema en la escuela, hiciéramos una evaluación. ¿Por qué? Porque de todas formas esto nos va a dar luz acerca de cómo podemos orientar de mejor manera a nuestros hijos y cómo podemos potencializar su aprendizaje. En algunos casos, pero generalmente tenemos la idea de que los niños van a presentar estos trastornos desde etapas muy tempranas, pero hay trastornos que son muy, muy funcionales y entonces el niño a lo mejor no es que repruebe, pero pues ahí va avanzando y como papás pensamos, es que le tiene que echar más ganas, es que se tiene que esforzar más, es que no reprueba, pues no va a tener un trastorno de aprendizaje porque no reprueba en la escuela. Pasa a duras penas, pero pasa, ¿no? La cuestión con estos problemas de aprendizaje es que conforme la demanda aumenta, va a rebasar el sistema. A lo mejor en primero de primaria no tuvo problemas, a lo mejor en segundo empieza a tener algún problema y no se va a manifestar claramente hasta tercero de primaria, donde ya va el niño a tener más dificultades. Si hubiéramos hecho a lo mejor una valoración desde primero, pues nos hubiéramos podido ahorrar un camino de sufrimiento que este niño tuvo, en el que estuvo en la escuela, en el que se sintió poco exitoso, en el que se daba cuenta que sus compañeritos aprendían mejor que él, porque además estos niños tienen un intelecto normal y se dan cuenta que no están logrando lo mismo que sus compañeros. Entonces imagínate la frustración de un pequeño que se esforzó, se quemó las pestañas estudiando y sacó un 6 y voltea a ver al lado a Juanito, que llega y le dice, no, pues yo ni estudié, ni abrí mi cuaderno, y a veces ni le pongo atención a la maestra y saca un 9. Entonces él, ¿por qué logra esto y yo no? O sea, esto es muy frustrante y son niños que de hecho a largo plazo empiezan a tener dificultades emocionales, empiezan a tener un gran rechazo a la escuela porque es un lugar donde ellos se sienten muy frustrados, donde no se sienten exitosos y es muy común que estos niños abandonen la escuela en cuanto puedan, ¿no? Ya terminé la secundaria, sale bye, ya no es obligatorio lo demás. ¿Por qué? Porque no nos gusta estar en lugares donde no nos sentimos bien. Y para estos niños, generalmente la escuela es un lugar donde no se sienten bien. Entonces, es importante romper como esta negación o estos prejuicios que tenemos de acudir al psicólogo, de llevar a mi hijo a que lo evalúen. ¿Quiénes son candidatos a evaluación? Pues sí, primero los que ya vimos que tienen alguna dificultad, que a lo mejor no están teniendo facilidad para aprender algo. Pero yo les diría a los papás que todos los niños deberían de acudir. Es que Y ven, ay, perdón, perdón. y ya que el neuropsicólogo nos diga, a veces nos van a decir, no, tu hijo no tiene nada, perfecto, lo estás haciendo muy bien, sigue así, y a veces puede que te digan sin que te hayas dado cuenta, tu hijo tiene alguna dificultad, es importante que la atendamos. Y es mejor, porque todavía no nos habíamos dado cuenta y el niño todavía no está teniendo esos problemas que seguramente en algún momento va a empezar a tener. Y es que es bien difícil porque creo yo, mucha gente lo que hace es pues un poquito como hasta hacerle un poquito de bullying, tanto en la escuela como dentro del entorno familiar, en lugar de estar como un poquito darle un poco de enfoque del por qué están sucediendo este tipo de conductas. Entonces, en lugar de hacer esto, sería importante como decir, a ver, aquí a lo mejor puede haber algún problema, pero pues muchos papás a veces, pues justamente por no ponerle atención a ese pequeño, suceden estas cuestiones y vienen estas frustraciones y demás. ¿A partir de qué edad, digo, lo comentaste un poquito, pero a partir de qué edad tú consideras que es relevante que así vean algún problema o no lo vean los papás, tengan como una valoración con una persona como usted, Alejandro?
Bueno, si estamos viendo algún problema, hemos evaluado desde niños que tienen a lo mejor meses o 1 o 2 años de edad, ¿no? Que es importante, que si en esos periodos vemos alguna dificultad en su desarrollo, sí o sí acudamos. Si no hemos visto ningún problema y lo queremos como evaluar para saber si pudiera haber algo, eh, alrededor de los 5 o 6 años de edad es una excelente edad, antes de que los niños entren a la primaria, cuando están en Kinder 3 o cuando están en un grado que por aquí de pronto que es Pre-First, que es como un cuarto año de Kinder, es una excelente edad. ¿Por qué? Porque todavía no tienen esta demanda académica tan fuerte que va a ser en la primaria y ya podemos evaluar diferentes procesos, tanto de aprendizaje como cognitivos y de funcionamiento ejecutivo. Entonces, entre los 5 y 6 años, justo antes de entrar a la primaria, es un excelente momento para que hagamos una valoración. Si vemos antes algún problema, alguna dificultad, o el pediatra nos dijo es que algunos comportamientos los está presentando un poco tarde, es el momento ideal. Así tenga 6 meses, 1 año el niño, hay que llevarlo a la valoración, porque podríamos prevenir algunas situaciones. Así es. Y solamente se enfoca en la parte de niños, quiero entender. También evalúo adultos, bueno, adolescentes y adultos, principalmente mi trabajo ha sido con niños, sin embargo, también se trabaja con adultos y con adolescentes. Dependiendo de la etapa de vida, los trastornos suelen ser distintos. En la infancia y la adolescencia generalmente es todo esto relacionado con el aprendizaje. Ya hacia la adultez y la senectud, las situaciones cambian. Generalmente en la adultez se va a relacionar más con algunos otros trastornos como traumatismos craneoencefálicos, que de pronto tienen algún accidente, alguna caída y se golpearon fuertemente la cabeza, pues hay que evaluar qué es cuál fue el daño posterior a estas enfermedades. A veces hay algunas otras patologías que pues, no vale de pronto mucho la pena destacar cada una, ¿no? Pero conforme vamos avanzando en la vida se pueden ir presentando diferentes enfermedades, ¿no? Por ejemplo, infartos cerebrales, también que en cierta edad empezamos a tener mayor riesgo y ya más hacia la senectud es más general las demencias. Empecemos a evaluar por demencias como pueden ser el Alzheimer o el Parkinson, que son de las más comunes. Si algún niño o algún adolescente tiene algún problema ya más literal como de conducta en cuestión de que tuvo algún trauma, también lo podrían canalizar con alguien como usted. Si con trauma te refieres a una cuestión emocional, porque para nosotros trauma podría ser, por ejemplo, un golpe, no es un Ah, ok, ok. traumatismo. Sí. Es importante valorarlo, porque muchas veces pensamos, ay, es que de pronto sucedió esto en la familia, a lo mejor un fallecimiento y a partir de ahí cambió su conducta y empezó a pegar o empezó a tener ciertas cuestiones conductuales en la escuela, ¿no? Que es muy común. Y la asunción más común que tenemos es que es un problema emocional, porque lo podemos relacionar a lo mejor con una cuestión específica. A veces lo que sucede es que teníamos un problema subyacente que estaba controlado y de pronto la situación emocional puede provocar que este problema que estaba de alguna manera latente se desarrolle. Entonces, aunque pensemos que puede ser más bien una situación emocional, es importante realizar la valoración neuropsicológica porque a lo mejor esa situación emocional lo que hizo fue detonar otra cosa. Y entonces, aunque tenga un excelente terapeuta emocional, no vamos a solucionar su problema conductual porque el problema está en otra parte, hay otro problema de base, que sí va a ser importante la terapia emocional, sin embargo, no va a ser la única solución a su problema. Vamos a tener que llevar un tratamiento pues más, ay, Global, por así mencionarlo, exactamente, más. exactamente. Les comento esto porque yo sé que a lo mejor del otro lado me van a llenar de preguntas o nos van a llenar de preguntas de, oye, dile esto, oye, platícale, es que quiero saber ese. Poco a poco vamos a estar, ahora sí que quiero presentárselos porque poquito a poquito vamos a estar haciendo videos con algún tipo de información en específica. Pero en esta cuestión me gustaría muchísimo que ustedes nos vayamos como acercando un poquito a cada uno de ellos, de los conferencistas y personas que son parte de Iscalti. Doctor, bueno, más bien licenciado, ¿sí le puedo decir doctor o licenciado, Maestro. maestro? Ok, maestro, dentro de Iscalti nos gustaría un poquito, de forma global, yo quiero entender que esto que nos está comentando es parte de lo que hacen dentro de, pero nos gustaría que nos platicara un poquito del el área en donde ustedes
en este caso se desarrolla? Bueno, pues primero, como tú dices, el área clínica, que ya explicamos un poquito qué es lo que hacemos. Y segundo, otra función importante que tengo en Scalpi es apoyar a la difusión de los servicios de neuropsicología. En México, la neuropsicología, pues todavía es una rama que está un poco en pañales, un poco desconocida por la gente. No es porque no sea una rama bien desarrollada, sí es muy bien desarrollada y en otras partes del mundo muy difundida. El problema en México es que no estamos muy difundidos entre la gente, por lo tanto, las personas no saben de pronto con quién acudir cuando tienen cierta situación. Incluso las escuelas, muchos psicólogos escolares ni siquiera saben que existe la neuropsicología y de pronto cuando tienen ciertas situaciones en el salón de clases no saben a quién mandar a este niño, entonces están buscando a ver a dónde mandarlos para la atención adecuada. Entonces, una de mis funciones precisamente es apoyar en la difusión de esto para que más personas conozcan qué es la neuropsicología, qué es lo que hace la neuropsicología y pues puedan acceder a estos servicios y saber cuándo es que tienen que acudir a un servicio de... Pues ahí está, para que ustedes también sepan que dentro de Iscalti están estos puntos, esta información que de verdad es de muchísima ayuda, de muchísimo valor, porque a lo mejor la atención adecuada puede ayudar a que un niño pueda desarrollarse de alguna manera pues mejor, porque pues a veces los papás no estamos como muy en nuestro rollo y no le ponemos atención a esas cuestiones que aunque son mínimas, pueden decir muchísimo de un niño. Yo sé que el maestro Alejandro está súper, ahora sí que atareado, pero me gustaría un poquito, ya después tendremos oportunidad de platicar un poquito más respecto a esto, pero viene una conferencia del 9 al 14 de octubre en donde en donde el maestro va a dar una conferencia. Por favor, ¿nos podría explicar un poquito respecto a esto? El tema se llama la estimulación cognitiva y emocional de niños y adolescentes, un despertador natural de su potencial. ¿Nos podría hablar un poquito de esto, por favor? Bueno, es importante, aquí el objetivo de nuestra conferencia es un poco instruir y analizar con los padres de familia, el papel que tienen en la estimulación cognitiva y desarrollo de sus niños y adolescentes. Esto es bien importante, porque de esta manera podemos potencializar sus habilidades y su bienestar emocional. De pronto, cuando hablamos de estimulación cognitiva, la gente piensa que, ay, es que tenemos que tener un cuarto lleno de juguetes y laberintos y no sé, muchas cosas, a lo mejor muy elaboradas y costosas. Y la realidad es que no es así. A veces como papás no sabemos correctamente cómo estimular a nuestros hijos, no sabemos lo que es esta estimulación. Y aquí me gusta remitirme mucho al lenguaje, ¿no? El proceso del lenguaje, que es un proceso natural. Los niños aprenden a hablar de manera natural. Nadie les tiene que sentarse y enseñarles a hablar, ¿no? ¿Cómo hacen esto? Pues simple, porque escuchan a los adultos hablar y eso es estimulación. Si tú le hablas a tu bebé, si tú le hablas a tu hijo, él va a aprender a hablar mejor que si no le hablas. Y aquí tenemos una cultura, por ejemplo, en México, muy común, en la que hacemos tonitos con los niños, ay, mi bebito chiquito, y entonces hacemos vocecitas para hablarle a los niños, ¿no? Y de pronto llega el niño a los 2, 3 años que no habla bien, y llegan con nosotros a consulta, es que mi hijo no habla bien, y ¿cómo le habla usted? ¿Verdad, mi bebita, que tú no le... Pues por eso no habla bien, señor. Es que si nosotros, ¿cómo va a aprender a hablar el niño si nosotros le hablamos en ese tono? Pues él va a pensar que eso es lo correcto y va a aprender a hablar de esta manera, ¿no? Eso es un ejemplo muy burdo, pero es muy cierto. Parte de la estimulación también tiene que ver con presentar una situación y una demanda. Un niño va a aprender a hablar siempre y cuando tenga la necesidad de hablar. Y aquí otro ejemplo muy claro es cuando las mamás le adivinan todo a los bebés. Está el niño, ya, esto, ¿y qué quieres? Y el niño nunca ve la necesidad de decirle a la mamá, agua, quiero agua. Entonces es ahí la necesidad. Cuando yo le presento a mi hijo la necesidad de que diga algo, de que hable, de que se exprese correctamente, él va a tener que hacerlo. Y eso también es estimulación. Entonces, a veces la estimulación no va a requerir como de grandes materiales, de espacios especiales, de gente entrenada. Es simplemente presentarle a nuestros hijos circunstancias que los ayuden a desarrollarse de mejor manera. Desde pedirle recoge tu cuarto, ordénalo, puede ser estimulación, porque le estamos pidiendo que resuelva un problema. Cuando él me dice, ¿qué quieres? Necesito que me diga. Si tú no hablas, yo no te entiendo.
Eso también es estimulación. Entonces, presentar estas situaciones que obliguen a nuestros hijos a desarrollarse y a desarrollar estas habilidades cognitivas los va a ayudar bastante, bastante a futuro. Acaba de mencionar algo muy importante porque conozco, ahora sí que el amigo de un amigo, hace muchos años, donde justo conocí a una persona, ¿no? Que no hablaba bien, no hablaba bien y buscaban y decían y me acuerdo que la mamá de esa personita, ya estaba muy preocupada y hasta que llegó con un especialista hace muchos años y le dijo la especialista, a ver, señora, lo que tiene su hijo es que está demasiado consentido. Por eso no habla, por eso no responde a lo que usted quiere, porque el niño está demasiado consentido. Y así como estas situaciones, yo creo que quiero entender que muchas personas del otro lado que están viendo esto pasan así, porque creemos que a lo mejor tratando muy chiquiadamente a un niño es la manera correcta, cuando pues es todo lo contrario, a lo mejor y no tratarlos como un adulto como tal, pero sí como un adultito acorde a su mentalidad. Estoy... Exactamente. Y eso que dices es muy valioso porque muchos adultos piensan que los niños son como seres desvalidos y que se les tiene que hacer todo y que no pueden resolver nada por sí mismos. Esto es un grave error. A los niños primero hay que hablarles como si fueran un adulto. O sea, tampoco vas a usar palabras muy elaboradas ni técnicas de tu área de experiencia, ¿no? Pero sí hablarles como si fueran una persona sin tonos, sin nada. Hablarle normal y a veces describirle un poco lo que estás haciendo. Y segundo, intentar no resolverles todo. Sí, cuando ves que el niño de verdad no lo puede resolver, es que tiene que alcanzar algo hasta arriba de la alacena y no lo va a alcanzar sin ponerse en peligro, pues sí voy yo y se lo entrego, ¿no? Pero si ves que el niño lo puede resolver sin ponerse en peligro, déjalo que lo resuelva, que busque la manera de hacerlo. Porque muchas veces como adulto lo que, ay, no, que no se esfuerce, que no lo haga, nos da miedo que le pase algo, ¿no? Yo, por ejemplo, en el parque, cuando llevaba a mi hijo al parque a que jugara, veía mamás que no dejaban que sus hijos subieran la escalera así de manos. Y eran niños de 5 o 6 años y no sabían subir una escalera de manos. Y puede parecer algo insignificante, pero esto implica que el niño no ha desarrollado adecuadamente su motricidad gruesa, que no tiene el adecuado tono muscular y que además no va a tolerar la frustración cuando se tiene que esforzar a algo. Entonces, a cosas tan simples como dejar que el niño suba una escalera de barandales puede ayudarlo a desarrollar muchos procesos. Y nosotros muchas veces como adultos, ay no, ¿para qué? Mejor yo lo agarro, lo cargo y lo subo. Y ya. Pero en este proceso le quité a mi hijo toda esa posibilidad de desarrollar, de investigar el mundo, de saber cómo funciona la escalera, de ver qué movimientos tiene que hacer, de desarrollar su psicomotricidad gruesa, su tono muscular, y a lo mejor se va a caer. Y entonces él va a aprender por qué se tiene que agarrar fuerte y por qué tiene que subir. Y eso también es un aprendizaje. De pronto también tenemos esta idea, no hay que dejar que se caigan, no hay que dejar que se enfermen. Ellos se van a desarrollar de mejor manera y de vez en cuando se van a caer, se van a raspar y les va a doler. Y tenemos que enseñarles a soportar ese dolor y esa frustración de que las cosas no salieron como les gustaba. Eso también es estimulación y les está enseñando a conocer su propio cuerpo y sus propios límites. O sea que, porque lo he escuchado cuando dicen los papás, yo le voy a dar lo que a mi hijo, más bien yo le voy a dar lo que a mí me faltó o lo que yo no tuve. Eso podría ser algo negativo. Si no lo sabemos encaminar, sí, por supuesto que va a ser algo negativo. Eh, Finalmente educamos niños que aprenden que van a obtener todo solo por pedirlo, que no aprenden a tolerar la frustración. Y un día, Dios no quiera, papá y mamá no van a estar y ellos van a tener que obtener sus cosas por su propio esfuerzo. ¿Y qué va a pasar cuando alguien les diga, no, a mí no me parece, o aquí no te voy a contratar, o aquí no vas a hacer, no vas a actuar de esta manera? Si en su vida jamás les enseñaron a respetar estas reglas y estos límites y a desenvolverse de cierta forma o a resolver problemas. ¿Qué va a pasar cuando se le presenta un problema en la vida y él no aprendió a resolverlo? Wow. Aquí la importancia de que todo lo que los niños, y sí es cierto, todo lo que los niños, no, ahora sí que los niños son el reflejo de lo que ven en casa, es muy cierto.
Y la parte de que las abuelitas a veces decían, digo mi mamá siempre hay una frase que dice, a veces queremos tanto a los hijos que les podemos hacer daño. Y puede ser cierto. En nuestro afán a lo mejor de que les demos todo lo bonito y lo rosa y lo guau, podemos hacerles a lo mejor un poquito de daño. Y es por eso que la importancia de este tipo de eventos, de este tipo de conferencias, en donde vamos a hablar un poquito sobre esto y vamos a detallarlo. ¿Está ahí en lo correcto, maestro? Así es, ya en la conferencia pues lo hablaremos un poquito más a detalle. Aquí no tenemos tanto tiempo como Sí, para... claro, claro. No, para digo, ¿para qué es? todo. Pero es como una pequeña probadita de lo que se va a platicar, de lo que va, ahora sí que van a comentar respecto a esto. En esta conferencia, que la verdad es que tuvieron la labor de mencionarlo de alguna manera bastante creativa, en la parte de mente abierta, hogares seguros, viajando a nuevas ideas, porque creo que es importante tener un poquito de apertura hacia esto, hacia los nuevos conocimientos, que no estemos cerrados ante esto y que podamos nosotros adquirir ese conocimiento de personas que están más capacitadas que nosotros, que saben más. Yo creo, y siempre lo he dicho, a veces es importante acercarnos a gente que sabe más que uno. ¿Para qué? Para que podamos nosotros, pues sí, sembrar algo positivo a esa semillita, a ese niño, a ese adulto, a ese adolescente, porque también nosotros a veces no somos muy correctos, que digamos. Nos gustaría un poquito, maestro Alejandro, que nos platicara algo más que quiera compartir con las personas respecto a este tema, que los invite para que estén al pendiente de las suscripciones que próximamente se van a abrir, por favor. Pues bueno, primero, no hay que tener miedo a pedir ayuda. Creo que ese es uno de los principales puntos. A veces desde ir a una conferencia sentimos que, ay, no, ¿para qué yo? Nos da como este miedo que nos digan algo en lo que nos hemos estado equivocando, o que no hemos estado haciendo bien, o que tenemos un área de oportunidad. No hay que tener miedo. Ser papás, pues es una tarea bastante aterradora, bastante complicada, de tiempo completo, y es importante aprender a pedir ayuda, quitarnos este orgullo de pensar o de creer que yo estoy haciéndolo todo bien y que no me equivoco como padre, porque a veces sí lo estamos haciendo, nos estamos equivocando y necesitamos a alguien externo que nos diga, pues mira, en esto puedes mejorar o esto no es lo más adecuado. Estas conferencias que brindamos a la comunidad precisamente las hacemos con mucho cariño, con la intención de brindarles temas que nos hemos dado cuenta de alguna manera necesitan difundirse con mayor intensidad en las personas. Que a lo mejor sí puedo atender a 20 o 30 en el consultorio, pero a lo mejor con una conferencia puedo llegar a 100 a 200 personas en un rato y orientarlos para que vayan a conseguir la ayuda que necesitan. Entonces, mi sugerencia es esa. Primero, no tengan miedo a pedir ayuda, no tengan miedo a ir a una conferencia. A lo mejor escuchas algo que necesitas. A lo mejor sales de la conferencia y dices, hago todo bien, soy perfecto. No lo sé, pero no tengas miedo de ir. No tengas miedo de aceptar a lo mejor que te estás equivocando en algo. Ahorita mencionó algo que me llama la atención. ¿Cuáles serían a lo mejor los puntos o las consultas como más recurrentes que existen hoy en día con los niños? Pues principalmente problemas de conducta y problemas de aprendizaje. Tenemos muchos niños, bueno, en mi caso a mí me ha tocado trabajar con muchos niños que a lo mejor no tienen un trastorno como tal, pero sí que tienen problemas de conducta precisamente porque en casa no se ha sabido de alguna manera manejar adecuadamente al niño. Y esto pues a largo plazo también va a generar ciertos problemas y dificultades. Entonces sí creo que precisamente esta parte, por ejemplo, de la estimulación, de los límites y de las reglas en casa, está costando mucho trabajo a los papás hoy. Ay, esa parte de los límites. Creo que sería importante después que lo platiquemos con el maestro, porque creo que a Supuesto. veces es muy complicado. Y a veces nosotros como adultos nos es difícil ponernos límites para los niños, Dios mío. Y más cuando te ponen tu carita así de, su carita así de, por favor. Exactamente. Dios, Por es favor, muy por favor. difícil. Sí, claro, ¿no? O sea, yo tengo una sobrina y yo sé que es muy difícil a veces de, por favor, quiere el dulce. No, 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 no. Y por Claro. más que te Digo, insisten. tú eres afortunada como tía, porque los tíos, sus deberes es echar a perder y consentir y Ah, bueno. demás, ¿no? Pero como papá, pues sí, tienes que ponerte un límite a ti mismo. Y para ponerle un límite a los demás, tienes que empezar por ti mismo.
me pongo un límite yo para podérselo poner a él. Como le digo a mi hijo, a lo mejor, no corras en casa si él me ve corriendo en casa, ¿no? O sea, de pronto es como hay que ser muy congruentes entre lo que hacemos y lo que decimos. Y aparte, digo, lo veo yo, creemos que los niños están en su rollo, pero no, o sea, literal son unas esponjitas que todo, absolutamente todo lo que ven y lo que escuchan, lo replican. O sea, a lo mejor no en el momento, pero yo me he dado cuenta que sí, digo, con mi sobrinita chiquita, y digo, yo como tía lo veo, que sí, o sea, todo, absolutamente todo, y digo, no manches, ¿en qué momento? Y se acuerdan al día siguiente, y yo dices, no, no manches, o sea, wow, ahora imagínate lo que ven en casa, cómo lo replican, cómo hablan, cómo es importante todo este desarrollo, sobre todo con nosotros, para darle a ese niño. Porque va a ser, ahora sí que eso va a ser en un futuro, si no sabemos cómo ponerle un alto a tiempo si algo está mal. De verdad que es impresionante. Maestro, nos gustaría por favor nada más, a lo mejor algunas personas están interesadas también en algún tipo de consulta y demás. También en Iscalti está esta parte, ¿verdad? Exactamente. En Iscalti, pues básicamente ofrecemos los servicios de psicoterapia y de neuropsicología. Pueden acudir también a la consulta neuropsicológica si necesitan la asesoría o la atención. Con mucho gusto se las podemos brindar. Así es. Pues miren, la verdad es que ya, como les comentaba, el maestro tiene el tiempo muy, muy limitado y la verdad es que le agradezco enormemente que nos haya dado este pequeño espacio para hablarnos a muy, muy, muy largo, ahora sí que de manera muy global, de todo lo que hacen dentro de Iscalti, lo que hacen con la labor de apoyo y ayuda dentro de alguna de las áreas, porque son muchas, que ya estaremos como desglosando poco a poco, y también lo que van a tener en esta conferencia próxima del 9 al 14 de octubre, que de verdad aquí abajito en la descripción vamos a estar dando toda la información, ahora sí que las redes sociales, los teléfonos y todo para que ustedes estén ahí al pendiente. Él va a estar el día 11 el día de 11. octubre a las 7:30. Perfecto. Entonces ahí está, para que ustedes se suscriban, de verdad. Importante, esto es de manera gratuita y de verdad que creo que es importante que ustedes lo tomen en cuenta porque tener personas de esta gran calidad humana y de gran calidad educativa, de verdad que mis respetos. Entonces ahí está, la verdad, pónganle ahora sí que recordatorio para que ustedes se suscriban a partir del 25 de septiembre. Estaremos ahí, más bien ellos estarán dando la inscripción, la apertura para que ustedes estén. Así que muchísimas gracias, de verdad. ¿Algo más que quiera compartir, maestro? Pues me parece que eso sería todo. Espero que se inscriban. Tenemos diferentes conferencias de varios temas. No es que sea solo acerca de neuropsicología. Y estoy seguro que si revisan las conferencias que vamos a brindar, encontrarán alguna que les interese y que se adecue pues, a sus necesidades. Así es, aquí abajito igual les vamos a estar proporcionando algunos, así que el programa para que ustedes chequen, pero creo que este es importante también. Y algo también que se nos está olvidando, recuerden, acorde a la entrevista, más bien a la conferencia, se tiene que suscribir. Por ejemplo, si quieren ustedes asistir a esta conferencia del maestro Alejandro, literal, ustedes pongan ahí que quieren asistir a esta entrevista y, perdón, otra vez, a la conferencia y ahí para que ustedes estén al pendiente, ¿vale? Y digo, se pueden asistir a todas, pero sí ahora sí que para que ustedes vayan a inscribirse una por una, ¿ok? Entonces, pues de verdad, muchísimas gracias, maestro Alejandro Lira, de verdad, un gustazo y que no sea ni la primera ni la última. Eso espero, mucho gusto también. Entonces, por aquí estaremos, muchísimas gracias, de verdad, Zaira Rodríguez se despide, hasta la próxima.